Hola, voy a continuar explicándoos, que ayer se cortó el vídeo, lo que son las tasas de variación, ¿vale? Entonces, ayer os decía, la tasa de variación es cuando varía la x, por ejemplo, desde aquí o desde aquí hasta aquí, ¿vale? De este punto a este, ¿cuánto varía la y? Es decir, esto es la tasa de variación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se halla la tasa de variación? Pues mirad, si yo tengo una función, por ejemplo, esta de aquí, os decía, f de x es lo mismo que y, ¿de acuerdo? Entonces, f de x, que es igual a 3x menos 6, me dice que calcule la tasa de variación entre 0 y 3. Lo que está en rojo es lo que me diría el enunciado. Entonces esto es f de 3 menos f de 0. Es decir, cuánto vale la función cuando x vale 3 menos cuánto vale la función cuando x vale 0. Vale, pues yo sustituyo en la función esta, sustituyo x por 3 y x por 0. Vale, lo hago y lo resto. ¿De acuerdo? Vale, y en este caso, por ejemplo, me sale que la tasa de variación es 9. ¿Qué quiere decir? Que al variar 3 unidades que ha variado la x, la y varía 9 unidades. ¿De acuerdo? Bien, esto es lo que es la tasa de variación. Esto que voy a explicar ahora es solo para cuarto, que es la tasa de variación media. La tasa de variación media es cuánto varía por cada unidad. Es decir, si en 3 unidades ha variado 9, ¿vale? Pues yo si divido esto, si hago esta resta, es lo que ha variado, ¿no? 3 menos 0 es 3, que es lo que ha variado la x. La x ha variado 3 unidades, ¿no? Vale, pues entonces si yo divido 9, la tasa de variación que me ha dado antes, dividido para 3 menos 0, o sea, las 3 unidades que ha variado la x, me sale la tasa de variación media, que es 3. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir es que por cada unidad, ¿vale? Por cada unidad de la x, la y varía 3 unidades. Eso es lo que quiere decir, ¿vale? Y vamos con lo último de hoy, que van a ser las simetrías. Mirad, hay dos tipos de simetrías, la par y la impar. La simetría par es cuando, fijaros en la gráfica, si yo la doblo por el eje, ¿vale? ¿Lo veis? Si yo lo doblo por aquí, coinciden cada punto de este con cada punto de este, ¿de acuerdo? Y entonces esto visualmente tendría simetría par. Bien, entonces, ¿cómo lo puedo demostrar? Mirad, para demostrarlo es que f de x es igual a f de menos x. A ver, un ejemplo y lo vemos muy fácil. Mirad, yo tengo la función, esta función es f de x o y igual a x cuadrado. Y es así, ¿de acuerdo? Bien, entonces, si yo hago f de 2, por ejemplo, puedo coger 2 o podría coger cualquier número. F de 2 igual a f de menos 2. Luego hago f de 2, que es 2 al cuadrado, y f de menos 2, que es menos 2 al cuadrado. 4 igual a 4. Luego decimos que tiene simetría par. Vale, si yo ahora, por ejemplo, cojo 3x cuadrado menos 4, y en vez de coger el punto 2, voy a coger el punto 1. No cojáis el 0, porque el 0 es más complicado, ¿vale? Más, coger un punto, un número, el que queráis, Bien, entonces, si yo aquí, y digo, voy a coger f de 1. Entonces digo, hago f de 1, sustituyo x por 1 y me da menos 1. Sustituyo f por menos 1 y me da menos 1. Luego, como f de 1 es igual a f de menos 1, tiene simetría par. ¿Lo veis? ¿Vale? Entonces la simetría par es cuando f de 1 es igual a f de menos 1, por ejemplo. Venga, y vamos con la última, que es la simetría impar, que es, bueno, parecida. A ver, esto visualmente tiene simetría impar. Es decir, si yo la doblo y la vuelvo a doblar, ¿de acuerdo? Entonces se dice que tiene simetría con respecto al origen, a este punto. Es decir, este punto coincide con este con este. Vale, ¿qué condición tienen que cumplir los de simetría impar? Que f de menos x es igual a f de x. ¿Vale? Bien, pero esto nuevamente vamos a hacerlo con un punto, que es mucho más fácil verlo. Entonces, mirad, si yo tengo la función, por ejemplo, 4x cubo menos 3x más 1,
voy a ver cuánto vale la función en el punto menos 1. Mirad, estas tres cosas yo las haría siempre, porque a partir de aquí, si yo tengo estas tres, hago todas las simetrías. ¿Vale? Mirad, f de menos 1, sustituyo x por menos 1. ¿Vale? Menos 1 al cubo, tal, 3 por menos 1 más 1. El total que me queda 4 por menos 1 al cubo menos 4. 3 por menos 1 sería más 3 aquí y más 1. ¿Lo veis? Vale. Entonces, esto me da 0. Hago f de 1 y me da 2. Y ahora hago, esto es muy fácil, menos f de 1, simplemente al f de 1 le pongo el signo menos y ya está. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Entonces, y esto me daría menos 2. ¿Cómo? F de menos 1 es distinto de menos f de 1, ¿vale? ¿Lo veis? F de menos 1, que sería 0, es distinto de menos 2, luego no tiene simetría impar. Una cosa, no siempre tienen simetría, o sea, lo normal es que no tengan simetría. Y luego, si tiene simetría par, no tiene impar, o si tiene impar, no tiene par. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues con esto ya podemos empezar a hacer ejercicios. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego, que ahora mismo tenemos clase.